Dios te bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana, en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios eh, por su infinito amor y su infinita misericordia. Le damos gracias a nuestro Señor porque reconocemos que Él sigue siendo Dios, Él sigue en su trono y sus promesas están vigentes como en el momento que salieron del corazón y de la persona de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y aquí estamos en las afueras aquí del santuario, meditando y buscando en nuestro Dios, en nuestro Señor, esa respuesta a esas preguntas que vienen a nuestra vida, que vienen, yo sé, a la vida de todos y de cada uno de ustedes que también nos escuchan, buscando en nuestro Dios la sabiduría que necesitamos para este tiempo, la fuerza que necesitamos para este tiempo, y buscando que llegue ese momento donde experimentemos aquello que reclama nuestra alma, aquello que reclama nuestro corazón y que es necesario en nuestra vida, por cuanto aunque hemos sido llamados por nuestro Dios, por nuestro Señor, a vivir por la fe, pero estamos en este estuche que se enfrenta y vive tantas experiencias que necesitamos el obrar y la manifestación de nuestro Dios en nuestras vidas. En el día de ayer hablaba con un amigo pastor y comentábamos sobre cuántas veces hemos enseñado por tantos años, por tanto tiempo, hemos enseñado sobre lo que precisamente estamos viviendo en este tiempo, sobre todos estos acontecimientos que estamos experimentando, y hablábamos, ambos coincidíamos con ese efecto sorpresivo de que no es que solamente enseñábamos pensando de que nunca iba a ocurrir. Sí sabíamos que iba a ocurrir, por eso lo enseñamos tal como lo dicen las escrituras. Pero es como que uno nunca pensaba que lo íbamos a vivir. Siempre, por tanto, son enseñanzas para el último tiempo, para los últimos días. Siempre pensábamos que lo iban a experimentar, lo iban a vivir otras personas. Lo veíamos como para otras generaciones y no para la nuestra. Y cuando un día amanece y nuestros ojos se abren ante el evento de que aquello de que había declarado Dios a través de toda su palabra y a través de toda la Biblia comenzó en nuestro tiempo, comenzó para nuestra generación, y ahora no es solamente enseñarlo, sino vivirlo tal cual nos llama nuestro Dios, nos llama nuestro Señor a que nosotros, la iglesia, respondamos en este tiempo. Es el tiempo donde demanda, además del conocimiento, de que ejerzamos la fe en esa palabra que hemos recibido de parte de nuestro Dios y que hemos recibido de parte de nuestro Señor, que la pongamos por obra, que verdaderamente le demostremos. Es el tiempo de poner con hechos, de que le creemos a Dios y que le creemos a su palabra, por más difícil que sea, porque vuelvo y repito, está el aspecto de nuestra humanidad, amén, de lo que siente,
de lo que experimenta en medio de todos los acontecimientos que experimentamos todos los seres humanos generalmente sobre la faz de la tierra, como el aspecto de esta pandemia y aquellas situaciones que vivimos a veces como familia, que vivimos como iglesias locales. Esto ha sido una experiencia que sabemos que para las iglesias locales pues ha sido un poco fuerte, ha sido un poco difícil, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material. Amén. Pero estamos ahí, confiando, esperando en nuestro Dios. Y es el momento de poner por obra, amén, lo que hemos aprendido y lo que hemos enseñado. Y me llama la atención en esta hora unos versos de la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 7 y el capítulo 5 y 6, donde la palabra del Señor dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Qué interesante, amados, lo que Pablo habla y lo que Pablo comparte con nosotros de su experiencia personal. Está hablando algo que él vivió, algo que él experimentó, que tiene una semejanza con lo que tú y yo podamos estar viviendo en este tiempo. Pablo habla de un día donde él dice la palabra, dice aquí en este versículo número 5, que llegó a Macedonia, y dice que ese tiempo en el que él llegó a Macedonia habla de que no hubo reposo en su cuerpo. Amén, no hubo descanso. Probablemente el descanso físico como el descanso espiritual. Dice el verso, sigue diciendo el verso, que fue una experiencia para él donde acontecimientos externos a él, acontecimientos de los cuales él no tenía control, causaron en el apóstol Pablo, un efecto, amén, de temor, de conflicto dentro de su ser interior. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos aprender? Amén. Que los efectos exteriores a nosotros, todo aquello que está alrededor de nosotros, de lo cual no tenemos el control, sobre lo cual nosotros no podemos hacer nada al respecto, pueden causar en nosotros, pueden llevar a cabo un efecto en nuestro ser interior, hasta el momento donde podamos sentirnos, según las palabras del apóstol Pablo aquí, que podamos sentir conflicto dentro de nosotros y temores, inseguridades. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando en esta hora, quizás por alguna razón, quizás por algo personal que llegó a tu vida, quizás por un problema familiar, quizás por un conflicto a nivel de iglesia, o pudiera ser con lo que todos experimentamos, esta pandemia que ha sido algo que ha impactado nuestras vidas de una manera terrible,
como nunca antes habíamos vivido nuestra generación. Y probablemente haya muchos de ustedes que puedan verse en la situación que se vio el apóstol Pablo. Algo sucedió, algo llegó a mi vida, y esto que llegó a mi vida, por cuanto yo no he podido hacer nada al respecto, lo único que ha causado en mí son temores y conflictos dentro de mi ser interior. Hay algo sumamente importante, amado, que nosotros la iglesia debemos de aprender, y que yo sé que yo he usado en otras enseñanzas, y es nuestra humanidad, lo que somos, amén, como seres humanos. Y como decía ahorita, aunque hemos sido llamados a vivir por la fe, amén, hay una humanidad en nosotros que es violentada por los sucesos que llegan a nuestra vida, o que el Señor permite que lleguen a nuestra vida, amén. Y nosotros necesitamos tener reconocimiento sobre eso, amén. Lo que llega a mi vida y puede causar dentro de nosotros, aquello a lo cual nos puede llevar el acontecer que llega a nuestras vidas. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos, nosotros reconozcamos lo que somos, amén, y a la misma vez reconozcamos las almas, las herramientas que nos ha dado nuestro Dios, amén, las promesas que son sumamente importantes en una experiencia como esta, que nos ha dado Dios para nosotros enfrentar momentos, amén, sorpresivos, momentos que violentan, que cambian el paso de nuestra vida, amén. Y nosotros poder lidiar con ellas, no como lo enfrenta el mundo, sino con las herramientas que nos ha dado Dios, y como iglesia y como pueblo de hoy. Si pienso por un momento en la pandemia, en las últimas semanas hemos visto cómo la mayor parte de nuestra nación ha reaccionado al hecho de que hace unos 2 meses, cómo la pandemia cambió el curso de sus vidas, cómo llevó prácticamente a toda la nación a una cuarentena, un cambio completamente drástico, un cambio completamente violento. Pero llega un momento donde la gente reacciona, y de acuerdo a ello, ellos dicen, ya es suficiente, ya no soporto más, yo no aguanto más, y reaccionan como si ellos ignoraran lo que está ocurriendo. Sí, porque el enfrentar el peligro sin tener las herramientas, amén, o la autoridad, o lo que se requiere para poder enfrentarla, amén, es ignorancia, es ignorar el peligro al cual nos estamos enfrentando, amén. Y es lo que estaba haciendo la gente está ignorando, la gente quiere hacer su vida normal, la gente quiere comenzar, por eso estamos viendo las playas, los parques, los clubs, tantas cosas que la gente ha querido volver para tomar en su mente y en su corazón aquello que les haga borrar, amén, lo que, aunque lo ignoremos, no puede ser borrado, sino que es una realidad, amén. Entonces nosotros estamos llamados a reconocer el peligro, a reconocer la circunstancia, amén. Pablo reconoció lo que estaba pasando en su vida. El acontecer de Pablo era que Pablo había enviado, dice la palabra del Señor, había enviado a Tito
a Corintios con su primera carta, y Pablo esperaba que Tito le trajera noticias, que Tito llegara y le dejara saber cuál había sido el efecto que había tenido esa carta en la iglesia de Corintios, cómo la iglesia había reaccionado. Y habían pasado los días, había pasado el tiempo, y por cuanto Tito no llegaba, Pablo entró en un tipo de desesperación. Yo no sé qué ustedes piensan, pero cuando yo hablo de alguien como el apóstol Pablo, amén, un hombre al cual Dios le plació revelársele de una manera maravillosa y poderosa, amén. Pero Pablo no encubre su humanidad. Pablo no encubre los efectos de aquellas situaciones que para él en su humanidad son difíciles de aceptar, son difíciles de lidiar con ellas. No las encubre. De la misma manera, tú y yo no podemos encubrir el efecto, sea de la pandemia o de la situación que hay en tu vida que te está causando. Amén. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que enfrentarlo. Amén. Y me llama la atención el versículo 6, donde dice, pero Dios, que consuela a los humildes. Amén. Que consuela a los humildes. O sea, vemos que aún así, este versículo 6 comienza con la expresión de Pablo, pero, o sea, lo que nos está diciendo aquí, a pesar de lo que les acabo de compartir en el versículo 5, que es lo que nos compartió en el versículo 5, la espera que tuve en Tito y el Tito no llegar, causó en mi vida aquel acontecer externo que ocurrió fuera de mí, causó en mi vida, dentro de mí, unos temores, causó dentro de mí unas inseguridades. Y en el verso número 6, Pablo comienza diciendo, pero, o sea, a pesar de este acontecer, a pesar de lo que viví, a pesar de lo que experimenté, hay algo que Dios siempre tiene preparado para nosotros, sus hijos. Es lo que está dentro de lo que siempre llamo el plan perfecto de nuestro Dios para nosotros, sus hijos. Dios que conoce nuestras faltas y Dios que conoce nuestras debilidades. Amén. Dios siempre ha hecho y hace y tiene provisión para esos momentos donde nosotros creemos que ya no podemos. Por lo tanto, tú que quizás me escuchas y hay en tu corazón temores, inseguridad, ¿qué va a suceder? Lo lograré, llegaré, amén, venceré, llegará Dios a tiempo. Tantas preguntas que llegan a nuestra vida, amén. Es parte de tu humanidad, amén, que reconoce que no hay nada que tú puedas hacer en referencia a lo que está causando eso en tu vida, o sea, a esa actividad que está fuera de ti, sea la que sea. Pero qué hermoso cuando Dios en su amor y en su misericordia siempre tiene lo que nosotros necesitamos. Amén. Alabado y bendecido sea su nombre. Siempre Dios a tiempo. Dios interviene, Dios nos habla. Amén. Y Dios se glorifica en cada una de nuestras situaciones. Dios reconoce hasta dónde nosotros, sus hijos, podemos llegar.
Y antes de que nosotros podamos desmayar, ahí está la mano de Dios. Ahí está el poder de Dios para intervenir. Por eso es que el verso dice, pero Dios. Amén. Qué hermoso. Pero Dios. Y entonces hay una pausa. O sea, en ese momento donde era la circunstancia adversa, amén, los sentimientos infundidos en temor y alejados, amén, de lo que deben ser los sentimientos y la vida de los hijos de Dios, amén, ahí entra Dios. Y de esa misma manera Dios quiere entrar a tu situación. De esa misma manera Dios quiere intervenir en tu vida. De esa misma manera Dios quiere glorificarse en tu acontecer. Dios quiere que tú puedas reconocer que tú no estás sola y que tú no estás solo. Que Él está contigo. Amén. Que Él está contigo, como dice la Biblia, como poderoso gigante. Que Dios no se ha olvidado y que Dios jamás se olvidará de ti. Dice, pero Dios consuela a los humildes. Qué hermoso, amén, amado. Y pareciera, de acuerdo a la expresión de Pablo, que este consuelo del cual aquí habla no llega a todos. Amén. O sea, no llega por el simple hecho de que esté pasando por una prueba y que mis sentimientos hayan estado en un estado de depresión, de dolor, de temor o de confusión. Amén. Pablo describe que la intervención de Dios llega para consolar, o sea, para intervenir. Amén, para intervenir. La palabra consolar la podemos definir, amados, como aquella intervención en la vida de aquellos que reconocen, amén, que no tiene lo que se requiere para lidiar con una situación. Es lo primero, amén. O sea, yo no tengo lo que se requiere para yo vencer esta situación o para yo lidiar con esta situación. Amén. O sea, antes de seguir hacia adelante, si tú puedes identificarte con la experiencia del apóstol Pablo, de que hay temores dentro de ti por alguna situación, hay conflicto, hay depresión, hay inseguridad, y tú reconoces que necesitas ese auxilio que solo Dios puede darte, amén, tu corazón ya te ha enviado el mensaje, no puedo más. Tus fuerzas te dicen, hice o di todo lo más que pude. La palabra del Señor te dice en esta hora que Dios puede consolarte. Pero para Dios consolarte, será necesario que tú reconozcas que tú no puedes. Es lo primero. O sea, consolar. Reconozco que no puedo y ¿qué más? Que el único que puede intervenir, el único que puede darme puede traer a mi vida esa intervención y ayudarme a vencer lo que yo con mis fuerzas y mi sabiduría no he podido vencer, es mi Dios, es mi Señor. Amén. Es reconocer a Dios, Señor, el poder y la gloria habitan en ti. ¿A quién iré, Señor? Si solo en ti hay palabra de vida. Amén. Entonces es lo que dice Pablo. Pablo reconoce aquí, nos deja ver a través de sus palabras, que en medio de ese conflicto que él vivió, en medio de esos temores que él experimentó, porque no llegaba la noticia que él necesitaba de parte de Tito, Tito no llegaba con ese mensaje, amén, Pablo reconoció que Dios era el único que podía intervenir, que el único que podía hacer posible que Tito llegase, que Tito llegara y trajera aquellas noticias que Pablo necesitaba escuchar,
era el Dios, amén, por el cual lo había inspirado precisamente para escribir aquella carta. Era el Dios para el cual él vivía. Era el Dios que él había hecho Dios y Señor de su vida. Amén. O sea, amado, es sumamente importante que nosotros podamos reconocer, amén, que en toda circunstancia que nosotros podamos vivir, Dios sigue siendo nuestro Dios. Amén. Él sigue siendo nuestro Señor. Y Dios siempre está ahí y Dios siempre se olvida de nosotros. Pero Dios que consuela a los humildes. O sea, Dios te está diciendo en esta hora, yo te quiero consolar. Yo quiero darte las fuerzas que tú necesitas. Amén. Yo quiero erradicar ese temor que hay en tu corazón. Yo quiero cambiarlo por paz. Amén. Yo quiero que tú puedas ver a través de tus ojos lo que en este momento no puedes ver. Que pueda haber en tu corazón una seguridad. Amén. De que Dios tiene el control. De que Tito está de camino. Amén. De que Tito va a llegar. Y yo te digo en esta hora que de la misma manera que Pablo vivió la experiencia de que Tito llegó con las noticias que él esperaba, la respuesta a tu pregunta, la solución a tu problema va a llegar. Va a llegar. Dios se va a glorificar. Pero lo importante en este momento, fíjate, no es el hecho que el problema se resuelva. Amén. Que tú escuches la contestación, que tú veas el problema resolverse, sino de que tú recibas que la paz que necesitas de parte de Dios, que en tu corazón haya esa seguridad, aunque necesito esto y no lo tengo, pero mi Dios proveerá, mi Dios se glorificará. Mi alma alaba y bendice el nombre de mi Dios y de mi Señor. Es poder nosotros descansar en la palabra y en la promesa que Dios nos ha dado como hijos de Él. Amén. Dios quiere poner esa paz en tu corazón. Dios quiere poner esa seguridad en ti. Dios no quiere que haya dudas en ti. Dios no quiere que tú vivas en desespero. Amén. Dios quiere que tú puedas vivir en paz, aunque no tengas, amén, lo que en tu humanidad tú dices que necesitas. Aunque sientas los vientos de la tormenta soplar con ímpetu y fuerza sobre tu ventana, sobre tu puerta, amén. Tú reconocer, yo y mi casa estamos guardados por nuestro Dios. Esos vientos pueden soplar y dar con fuerza y con ímpetu en mi ventana y en mis fuerzas, pero no pueden entrar al seno de mi corazón y al seno de mi vida, porque en mi vida y en mi corazón reina el poder de la presencia de mi Dios y de mi Señor a través de su presencia gloriosa y bendita. Porque sobre mi vida hay unas promesas de parte de Dios y no hay nada que las pueda violentar. Amados, la generación que nos ha tocado vivir hoy, tenemos que estar preparados. Preparados no solamente para lo que estamos viviendo hoy, sino para lo que va a seguir, para lo que va a seguir ocurriendo. Yo veía ayer un video en el África que impactó mi vida, porque lo que vi fue un evento bíblico, lo que vi fue algo como sacado de la Biblia. Vi lo que declaró Joel en el capítulo 1 y verso 4. Amén. Joel verso 1, capítulo 1 y verso 4. Donde en África billones y billones, amado,
de langostas se han tirado sobre la vegetación, sobre los frutos de estas vegetaciones, amado, y han estado acabando con toda la siembra. Era algo increíble. Era millones y millones de langostas sobre aquella gente que había labrado la tierra y sobre la siembra que ellos habían sembrado. Y era como algo, amado, algo increíble que no podemos poner en palabra cómo podemos sentirnos en una experiencia como esta. Pero ¿sabe qué, amado? Eso nos acuerda que estamos en el último tiempo, que estamos viviendo los últimos días, que estamos viviendo aquello que la palabra del Señor nos dijo hace tiempo que habría de ocurrir. Amén. Y por lo tanto tenemos que estar preparados. Y por lo tanto tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que aprender. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y no permitir que los acontecimientos que van a seguir ocurriendo en nuestra vida sigan trayendo o creando temores e inseguridades en la vida de nosotros, la iglesia y el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. O sea, lo que nos va a mantener a nosotros, amén, lo que nos va a mantener a nosotros, para nosotros mantenernos firmes y nosotros poder llegar, y nosotros llegar a ese momento donde experimentemos esa promesa, donde seremos levantados para ir a la presencia de nuestro Dios. Tenemos que aprender a vivir confiando y descansando en la palabra de nuestro Dios. Quiero leerles el verso en Joel capítulo 1 y verso 4, donde dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Amén. Qué terrible, amén, amado. Es lo que estamos viviendo, es lo que estamos experimentando la iglesia que nos ha tocado vivir en este tiempo. Amén. Pero qué hermoso que hoy esa palabra que nos revela el acontecer, que nos revela el efecto de ese acontecer en la vida de cada uno de nosotros, nos dice: pero Dios consuela a los humildes. Amén. O sea, la iglesia necesitamos reconocer, esto es algo que el único que tiene el poder y la gloria para poder vencer, para tomarnos de la mano y ayudarnos a crecer, ayudarnos a pasar este tiempo, es nuestro Dios. Significa que la dependencia de nosotros hacia nuestro Dios tiene que acrecentarse. Significa que nuestra relación con Dios tiene que hacerse más estrecha. Significa que tenemos que orar a Dios para que nos aumente la fe y nos aumente las fuerzas. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Para nosotros poder experimentar lo que termina diciendo Pablo en el verso 6. Nos consoló con la venida de Tito. O sea, aquello que Pablo necesitaba, que era el que Tito llegara con aquellas noticias que él necesitaba escuchar de la reacción de la iglesia de Corintios. Amén. Dice que por tanto Pablo fue humilde y reconoció que Dios le podía ayudar en aquello que su humanidad, amén, le había faltado, le había fallado. Dice: nos consoló
con la venida de Tito. Y de la misma manera, la venida de lo que necesite tu vida, hermana, hermano que me escuchas en esta mañana, la venida de lo que necesita tu alma, lo que necesita tu espíritu, lo que necesita tu corazón. Y aplico esto también al aspecto material, la venida de esa intervención divina. Amén. En el aspecto material de tu vida, Dios va a obrar. Dios se va a glorificar. Dios va a hacer provisión. Tus ojos verán la gloria de Dios. Tu corazón experimentará paz y seguridad. Amén. Porque ¿sabes qué? Si a Dios le plació que tú estuvieras en este tiempo donde Él sabía que íbamos a vivir todas estas experiencias, amén, Dios también te dio lo que y te ha dado lo que tú necesitabas para poder pasarla y para poder mantener la fe con la cual has sido llamada a vivir. Por lo tanto, permita nuestro Dios, permita nuestro Señor en esta hora, que sea cual sea tu situación, en el aspecto espiritual o en el aspecto material, que sea que haya temores en tu vida, que sea el conflicto que pueda haber fuera de ti, amén, tú puedas levantar tu mirada en este momento al cielo y decir: Señor, gracias porque te tengo a ti. Señor, gracias porque tú me vas a consolar, porque tú vas a obrar en mi vida, Señor, porque tú sabes cómo me siento, porque Dios sabe cómo tú te sientes. Y Dios no te va a juzgar, al contrario, lo único que Dios espera es que levantes tu mirada a Él y seas capaz de decirle: Señor, gracias porque te tengo a ti. Gracias porque aunque no puedo, tú puedes, mi Dios. Y la ayuda tuya va a llegar a mi vida. Quiero orar por ti y por todos aquellos que en este momento esta palabra ha sido de bendición, ha sido edificante para ustedes. Amén. No nos olvidemos, amados, que estamos a la orden de ustedes para cualquier pregunta, cualquier cosa que podamos serle útiles como pastores o maestros. Quiero decirte, yo he sentido en mi corazón que como pastores tenemos unas responsabilidades, y dentro de las responsabilidades que tenemos en este tiempo más que nunca es de llevar a la iglesia el acercarse más a Dios, el depender más de Dios. Amén. Nuestra vida como iglesia la seguimos, pero necesitamos confiar más en Dios. Necesitamos estrechar esa relación íntima con nuestro Dios. Aprender a estar más a solas con nuestro Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Y así recibir la guianza que viene de la persona de su Espíritu Santo para todos y cada uno de nosotros. Déjame orar. Padre, te alaba mi alma y te glorifica en esta hora, Dios del cielo. Yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es hermosa, mi Señor. Tu palabra es maravillosa, Dios del cielo. Y gracias porque tú nos conoces, porque tú nos entiendes, mi Señor. Yo te doy gracias por cada vida, Señor amado, que tú le has permitido en esta noche, Señor, escuchar estas palabras de aliento y de fe, mi Señor. Gracias por aquellos, Señor amado, oh Dios de la gloria, que pueden sentir o que han estado experimentando la experiencia que vivió Pablo, mi Señor amado. Oh Padre Santo y bueno, aquellas vidas, aquellos hermanos que pueden experimentar, que entienden, Señor, lo que es estar dentro de su ser con ese conflicto, con esos temores, mi Señor. Pero escuchar de ti, mi Dios, no de nosotros, de ti, mi Dios, de tu palabra, oh Dios de la gloria, el que tú les quieres consolar. Padre, ayúdalos que en este momento cada uno de ellos pueda levantar su mirada hacia ti, pueda abrir sus labios y pueda decirte: Señor, gracias, porque aunque yo no puedo, te tengo a ti, mi Dios.
Yo no puedo, Señor, pero te tengo a ti. Ayúdame. Dile al Señor en esta hora, Señor, yo no puedo. El conocimiento, la experiencia no me dan para esto, Señor, pero te tengo a ti. Amén. Y el Tito tuyo llegará a tu vida. ¿Te atreves a decir amén? Amén. Así que Dios te bendiga, amado. Síganos ayudando a orar. Esperamos para ya esta semana poder compartir con ustedes. Estamos planificando conforme a la voluntad de nuestro Dios para no este próximo domingo, sino el 7 de junio, tener nuestro primer culto, que creemos que va a ser imposible tenerlo dentro del santuario, amado. La situación no ha cambiado mucho. Esto es algo sumamente serio y tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Pero ayúdenos a orar, oremos todos juntos para que Dios nos guíe y que todo lo que hagamos como iglesia esté bajo la perfecta voluntad de nuestro Dios y por lo tanto en todo haya bendición de parte de nuestro Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz del Señor con todos y cada uno de ustedes.